Sin límites. Bueno, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Gracias, querido Cacho. Cacho nos mandó un mensaje, buenas noches. Dice, ¿qué plantel trajiste? Felicitaciones y saludos a todos. El loco Cacho, gran abrazo. Marce, buenas noches. Lástima la segunda parte, ¿no? La primera estuvo... Un gustazo, realmente un gustazo. Y bueno, el saludo y el privilegio enorme de tener un amigo en la casa, realmente. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás, Edu? ¿Qué tal? No, gracias. Ahí estamos los tres. Ahí estás vos. Ahí estamos. Gracias por la invitación. Espero que no se me ponga celoso Fabián, porque a veces estamos con él por Zoom. Claro, Nunca lo vino a visitar, pero bueno. Hoy tocó. Tocó, contento de estar acá. Fabián va a decir, venís al programa de la noche. Claro. De los jueves a la noche. No te dignás a acompañarme. Me traicionás. Pero Al mediodía no puedo venir, estoy trabajando. Tenemos a Nicolás Núñez acá. Y estaba hasta ese instante Nico Núñez también. Marce, perfectamente nos podemos retirar nosotros, pero dejarlo a los señores que hacen televisión. Nosotros estamos hace años. Nosotros me parece que estamos... Lo mío siempre es del otro lado. Ahora, es verdad. Por esa casualidad de la vida, estoy de este lado. No, pero bien. Un gusto tenerte por acá, Edu. No, contento de estar acá y bueno, y como siempre compartiendo experiencia periodística. Recién estábamos hablando afuera del micrófono sobre las coberturas, ¿no? Lo que está pasando en la actualidad política nacional, que hay mucha información, como que se nos está adelantando todo lo que tiene que ver con la campaña electoral que prevista para el año que viene. Bien acelerado eso, ¿no? Sí, creo que estamos en una constante ebullición política, ¿no? Fíjate que falta más de un año para las internas y ya estamos con los precandidatos en la mayoría de los partidos. O sea, Frente Amplio ya tiene, digamos, su candidato definido: Orsi, Carolina Cose, Mario Vergara y Andrés Lima. De ahí no va a salir, o sea, de ahí va a salir el candidato de Frente Amplio. Partido Nacional ya tiene a Álvaro Delgado. Laura Raffo seguro. Claro. Yo le jugaría una ficha a Javier García. Yo también. Y hay que ver Beatriz Argimón si logra consolidar una estructura como para, creo que va a estar por ahí en el Partido Nacional. Quizá Manini va a ser el candidato de Cabildo. Pablo Miere va a ser el candidato del Partido Independiente. Exacto. Y capaz lo que puede estar un poquito más en duda es el Partido Colorado. Partido Colorado. Yo sinceramente no creo que Pedro Bordaberry vuelva. Esto que pasó en las últimas horas, de eso que tuvo que reinscribir el lema Pedro Bordaberry Vamos a Uruguay, en realidad es porque Vamos a Uruguay tiene un dinero en el banco, producto de las elecciones, y si se perdía ese registro, no podía acceder al dinero. Hay algunos sectores colorados que quieren impulsar la candidatura de Bordaberry porque ven que con eso pueden mejorar la performance, que hoy en día está en 5 puntos. Pero también, bueno, va a ser Adrián Peña o Robert Silva, ¿no? Por el sector, lo que era Ciudadanos, o lo que es Ciudadanos, lo que formó Talvi. Y bueno, dentro de la línea del sanguinetismo no vislumbro a nadie, salvo por el que hicimos, puede ser Gurméndez, salvo que Gurméndez es otro, se tiene que ir en octubre si quiere ser candidato Gurméndez. Pero bueno, ahí están pescando. Con estos candidatos creo que el Partido Colorado no va a pasar, según lo que dan las mediciones, de 5 o 6 puntos, ¿no? También, creo que al Partido Nacional lo va a traccionar muchísimo el año que viene la popularidad del presidente de la República. O sea, si el presidente de la República no tuviera la popularidad que tiene hoy en día, que está en 40, 42, 43, depende de la encuestadora, el Partido Nacional sí creo que se desfondaría, bajaría mucho de su intención de voto. Poné una pausa allí, en ese punto, justito, porque me viene al pelo para hacerte la pregunta obligada. ¿Vos creés que va a haber una incidencia, desde tu visión periodística, una incidencia directa dentro de lo que puede ser el tema de la situación del Partido Nacional, la aceptación y demás, los hechos de público conocimiento del tema Penades, el caso Penades? Bueno, justo hoy estaba consultando a algunos politólogos porque tengo que escribir una nota para el exterior sobre el impacto, posible impacto político del caso Penades. Es todo muy reciente, hay que esperar. También hay que esperar el pronunciamiento de la justicia. Si bien yo creo que desde el punto de vista político, Penades, su suerte ya está echada, ¿no?
los testimonios que se han conocido a través de los diferentes medios y también la fundamentación de la fiscal en el pedido de desafuero hace indicar que va a haber una formalización de la investigación contra Penaes. También hay que tener en cuenta que la formalización de la investigación no significa que una persona sea culpable, es el inicio del proceso. Yo pongo el paralelismo porque algunos me preguntan, ¿vos pensás que Penaes va a ir preso ya ahora con la imputación? No creo, porque si vamos al mismo caso, ninguno de los empresarios imputados por la Operación Océano, claro, ninguno está preso. La única persona que fue presa era uno que tenía antecedentes y por eso fue, por sus antecedentes y la nueva imputación, terminó en prisión. Entonces yo creo que cuando la fiscal formalice la investigación contra Gustavo Penaes, va a haber una formalización. Penaes ya ha dicho que no va a aceptar ningún juicio abreviado y entonces seguramente esperará en libertad el juicio oral, que puede ser dentro de 2 años, o más, 2 años, depende un poco de los plazos. Ahora estamos viendo que están transcurriendo los juicios de lo que es la Operación Océano, cuando empezó hace más de 2 años la Operación Océano, ¿no? Yo creo que es prematuro para ver si va a tener una incidencia electoral o no. El Partido Nacional ha acusado el golpe, creo que ha acusado mucho más el golpe anímico y el golpe por la figura que era Penaes dentro del Partido Nacional, ¿no? Porque era el articulador a nivel del Parlamento. Tú lo decías, ¿te acordás? El jueves pasado. Estamos hablando de eso. Y sobre todo por una cuestión que yo creo que puede tener más impacto. No tanto la situación en sí mismo de Penaes, sino todo el respaldo inicial. Recordemos que la primera conferencia de prensa de Penaes la da ingresando en el Palacio Legislativo, ingresando prácticamente en conjunto con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ¿no? De hecho, Heber quería sentarse junto con Penaes adelante y le dijeron que no era lo correcto. El presidente de la República respaldándolo tajantemente sus primeras 2 apariciones públicas a Penaes. Y ahora sí, desligándose, porque después dice, bueno, creemos que las acusaciones son graves. Después que se han conocido más detalles de la investigación. Heber también. Heber también se desmarcó bastante, pero a lo que voy es que quizá pueda tener mucho más impacto en la opinión pública ese respaldo inicial, decir, no, acá no ha pasado nada, a admitir en las últimas horas, es grave, o sea, porque ahí dice, bueno, pero entonces, ¿qué significó ese respaldo? ¿Que querían encubrir o no? O sea, la gente se va a preguntar eso, sí, ¿no? claro, entonces, creo que eso puede tener mayor impacto que si termina o no termina en una eventual condena a Penaes. Me da la impresión que son muchos hechos. También la gente va a juzgar los logros del gobierno. Exacto. Sí, sobre todo el año que viene, que ahí va a ser un año... Y los desaciertos del gobierno. Sí, exacto. La gente va a juzgar. Hoy en día está incidiendo, tú ves las encuestas y la mayor preocupación es el tema de la seguridad. Sigue siendo en relación al gobierno anterior, por más que los números puedan mostrar una mejora en cuanto a una reducción de la rapiña, una reducción de los hurtos. Los homicidios, porque la pandemia hay que sacarla, entonces vos tenés que empezar a comparar, ¿no? Por ejemplo, ya en estos primeros días, hoy es 7 de junio, ¿no? 8. Y ya llevamos 9 a 10 homicidios. Mayo cerró con una diferencia, según las fuentes abiertas, o sea, los medios de comunicación hubo 27 homicidios, el Ministerio del Interior dice 23. Y es el delito quizá más violento, ¿no? Y que la gente también tiende un poco a valorar más la situación de seguridad y después el bolsillo, ¿no? O sea, esas 2 cosas son las que van a traccionar más allá de los aciertos o desaciertos del gobierno. El gobierno ha sido inteligente para esta última rendición de cuentas, ha guardado recursos para aflojarle un poco la cincha a los trabajadores para el año que viene. Eso, bueno, podría jugar a favor, pero también hay una perspectiva de crecimiento de la economía baja, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que ver. Hoy en día, si las elecciones fueran este domingo, todas las encuestas están marcando un triunfo del Frente Amplio, ¿no? Depende, están entre 42 y 47 puntos, seguido del Partido Nacional, ¿no? Entonces, por 30, 32, 28. ¿Partido Nacional o Partido Nacional en la coalición?
No, Partido Partido Nacional. Nacional. Partido Nacional. Sí. Después 5 puntos Partido Colorado, 5 puntos Cabildo Abierto, y 1 o 2 Peri y 1 o 2 también Partido Sí. Independiente, dependiendo de la encuesta, ¿no? Pero la izquierda está 3-4 puntos, depende de la encuestadora, por encima de lo que son los partidos de la coalición. Igual, de todas formas, a mí me llama la atención, por ejemplo, ahora recién hablabas del tema seguridad o inseguridad. Heber otra vez convocado al Parlamento, ¿no? Heber otra vez convocado al Parlamento por el tema de los homicidios. Exacto. Y la gente va a asociar una cantidad de cosas que está bien, no son determinantes. Hay que ver qué nos está pasando, con qué cabeza estamos ahora, en 2023, y cuando llegue el momento de las elecciones. Te estoy hablando incluso de lo que cada partido elija para su propia colectividad. O sea, después de las internas. Exacto. Te estoy hablando para después de julio del 2024. O no sé, o en la misma fecha, junio. Sí, sí. A esta altura ya pasaron las elecciones internas. A esta fecha, junio, sí, van a estar transcurriendo las elecciones internas. Sí. Tú decías con el tema de seguridad, no sé aquí en el interior, pero en Montevideo lo que me ha sorprendido los últimos 15 días, más allá del asesinato del gerente de Tata en el Parque Rodó, 2 crímenes que te hablan de un nivel de sicariato importante, porque a veces uno piensa, bueno, la periferia, estamos hablando de que dicen se matan entre ellos, ¿no? Yo no creo que no consigo muerte de primera y de segunda, pero pasó hace 15 días en el centro de Montevideo, en la esquina de un boliche, Mercedes y Yaguarón, creo que era una pareja de jóvenes, estaba esperando para salir, viene una moto, o sea, barren y matan al conductor y hieren gravemente a la muchacha de 18 años. Y volvió a pasar ahora, esta semana pasada, con otro caso muy similar en otra zona también de Montevideo, ¿no? O sea, temas ya de sicariato complejos que, bueno, es lo que te lleva a plantear la preocupación y que se extiende la preocupación en los ciudadanos por el tema de la seguridad, ¿no? En ese sentido, en ese formato, dicho sea de paso, ya que lo tiraste así justo, Edu, importante señalar, Alvarito, estamos aquí dentro de Maldonado con un problemón relacionado con esto. Hace relativamente pocas horas, yo estuve reportando en 3 días, viernes, sábado y lunes, balearon, o sea, con ráfagas, en la zona del barrio 14 de febrero, casas de policías, que se dieron cuenta recién al otro día en uno de los casos, cuando empiezan a ver que hay un vidrio roto, una bala pasó por un dormitorio donde duermen niños, pegaron otras, impactaron en el frente de una casa, en 3 oportunidades diferentes. Más de 20 casquillos tirados, más de 20 cápsulas servidas allí, vainas servidas. Digamos, habla también, acá hay mucha preocupación, claro, aquí dentro del departamento de Maldonado por este tipo de cosas, que además hay vandalización porque pasan, te tiran, acomodan todas las luces y han dejado sin luz al barrio 3-4 veces. O sea, y es constante. No han matado a nadie de casualidad por el momento, pero se repite, digamos, ese tipo de formatos y situaciones que lamentablemente también se están replicando en otros puntos del país, ¿no? Claro. Bueno, eso Es parte de eso. es parte de lo que se prevé para contrarrestar. Claro, el gobierno hace ingentes esfuerzos para contrarrestar justamente Totalmente, los pero números está la complicado, gestión, ¿no? Está complicado. comparada con la época complicado. Bonomi, que también fue cuestionada en su momento. Pero lo que sucede es que no hay mucho respaldo en lo que se refiere a las organizaciones. ¿Cómo es que le llamaste vos recién, Eduardo? Los sicarios. Los sicarios. El sicariato. O los emprendimientos delictivos de varias personas. Acá en Punta del Este, acá en Maldonado, digo, está bien, estaba pasando eso, pero temen por el tema verano. Totalmente. Lo que pasa es que lo tienen que prever ya de antes del Totalmente. invierno. Bueno, no esperar a la temporada de Ya verano. hay por estas horas una carta, inclusive me llegó, capaz que mañana voy a tomar cuenta del asunto en profundidad, una carta de vecinos de Punta del Este, enviada al propio presidente de la República, con copia para el ministro del Interior,
no se sienten escuchados en un montón de temas y están, digamos, preocupados por el avance de hechos de inseguridad constante, digamos, en lugares donde antes era impensado. Y que hoy lamentablemente los tienen, los han padecido doblemente en algunos casos, porque los padecen dentro de Punta del Este y los han vivido más al este, porque son propietarios también en la zona del Chorro y cerca de José Ignacio, donde bueno, también están con algunos temas, ¿no? Es complicado. Porque parecería que Maldonado está fuera del tema de seguridad o inseguridad, pero digo, seguimos teniendo problemas. O sea, hay problemas, ¿no? Y hay hechos. A las pruebas me remito Lo de ayer en el sanatorio de Mautoné. Sí, a mí me sorprendió, cuando estaba viendo las noticias, no podía creer el asalto al... Claro. O sea, porque ahí te habla de la osadía de los delincuentes, de que ya no... O sea, a ver, adentro es un sanatorio, hay personas vulnerables, y si ya van a asaltar un sanatorio, es porque hay una osadía en los delincuentes. Ahora se confirmó que eran extranjeros, por suerte los agarraron. Maldonado tiene instalado un buen sistema de seguridad de cámaras, que eso contribuye muchísimo. Pero claro, también hay una cuestión, las cámaras son fantásticas, pero van provocando de a poco un corrimiento del delito hacia otros lugares donde no están las cámaras, ¿no? Entonces, ese nivel, digamos, de osadía de los delincuentes, de ir a asaltar uno de los principales sanatorios no solo de Maldonado, sino hasta del este del país y hasta el Uruguay, que a vos te llamaba la atención ver los titulares, ¿no? Asaltaron el sanatorio de Mautoné y decís, ¿cómo llegamos a esto, no? Claro, a las 3 de la tarde, total impunidad. Y claro, hay una osadía de los delincuentes que en otras oportunidades no se veía, ¿no? Y eso quizá también entre los delincuentes mismos le puede decir, bueno, ok, si esto terminó exitoso, en realidad después los agarraron, pero por el acento, porque uno era chileno, porque estaban las cámaras de seguridad y quizá, bueno, yo también voy a hacer lo mismo, porque las cárceles muchas veces terminan siendo escuelas de delincuencia, ¿no? Claro, pero además, claro, es como decís, estaban dispuestos a cualquier cosa. Podía haber pasado cualquier cosa. Entraron con escopeta de caño recortado, ¿no? Principio de mes, mucha gente que no iba por consultas simplemente serie. por un tema de salud, sino que iba a buscar de repente medicamentos. No sé. Brutal. La verdad que como que el cimbronazo fue grande para nosotros. Y socialmente. Es como diciendo, no se olviden que el tema de seguridad sigue arriba de la mesa. Totalmente. Y bueno, y yo qué sé, bueno, hay una cantidad de cosas por las cuales el gobierno va a atravesar de aquí hasta las elecciones, que van a surgir y que van a ser motivo también de disputa y de enfrentamientos. Edu, te quiero hacer una pregunta puntualmente por el tema de la aparición de restos óseos en el batallón. Escuché comentarios que esto estaría vinculado a que como se está considerando el tema de la reparación a las familias de las víctimas de la guerrilla, qué casualidad que aparezcan ahora. Lo que pasa es que siempre juegan con estos temas porque hay otra prerrogativa por allí y ¿qué tan de cierto? Y te lo pregunto, Edu, porque generalmente todo esto se genera en Montevideo y los comentarios residen allí. Y los temas periodísticos también surgen de allí. Mirá, está bueno comentarlo y hablarlo. Yo vi que el diputado Subía hizo ese comentario en Twitter. También otra gente empezó, qué casualidad, justo el día que van a tratar el desafuero apenas bueno, aparece, ¿no? Claro. Y en realidad, si vos te pones a ver cómo fue, estaban trabajando en esa zona del batallón 14 ya desde hace un tiempo y el que hace el movimiento de tierra con el brazo es una retroexcavadora de la Intendencia Canelones, un operario que hace más de 2 años que está trabajando junto con el equipo de antropólogos, ¿no? Y le tocaba justo ese día esa zona y eran casi, pasaba un poquito más de las 10 de la mañana, mueve el brazo así, él se da cuenta que había algo extraño porque ve como cal, ¿no? Y ya había visto como una morfología del suelo diferente a la que venían haciendo y de repente ve caer un cráneo, ¿no? Entonces, asociar ese hallazgo fortuito en el sentido de que se podía haber dado cualquier día, capaz, en vez de haber hecho la traza que tenía ese día por ese lugar, si vos ves la máquina venía, estaba demarcada como la tumba y podía haber hecho primero el lado más, digamos, que daba
hacia uno de los costados o empezar, ya había hecho, digamos, los costados de la izquierda, si hubiera empezado al revés, quizás lo hubiera encontrado antes, porque se veía que la primera parte ya estaba, primero pasan, o sea, la excavadora con el brazo, ¿no? Va haciendo como movimientos suaves, justamente para sacar, porque muchas veces, ¿qué pasa? Se enterraban los cuerpos, le ponían cal arriba y arriba cemento. Entonces, los antropólogos no pueden con un pico y una pala llegar hasta ahí. Entonces, claro, por eso es que se usa, aparte va mucho más rápido la máquina retroexcavadora. Un operario que hace más de 2 años está trabajando en eso, digo, y hasta la emoción de él en el hallazgo. O sea, atar esto, digo, es como hasta mezquino, ¿no? Por no utilizar otras palabras, el hallazgo, digo, vincularlo al proyecto de reparación de la víctima de la guerrilla, como lo vincularon algunas personas, o incluso hasta vincularlo. Claro, porque si bueno, puede ser una cortina de humo desde el gobierno promoviendo. O sea, son tantas. A veces es mucho más sencilla la cuestión, mucho más lineal y transparente, ¿no? Que todas las teorías paranoicas que se pueden llegar a ocurrir, ¿no? Conspirativas, o sea, que saltan. Claro, las conspiraciones acá estamos al orden del día. Ahora, mirá, y salvando totalmente la distancia, Uruguay llegó a la final del Mundial Sub-20, jugamos el domingo a las 6 de la tarde con Italia, y justo se suspende la fecha del torneo intermedio, ¿no? Porque el domingo jugaba Nacional con Maldonado, no, Nacional no me acuerdo con quién jugaba. Con Deportivo. Con Deportivo Maldonado. Entonces el Ministerio del Interior decía, bueno, che, por favor cambien la hora, porque si Uruguay llega a ganar no tenemos suficiente policía para lo operativo. Bueno. Reprogramaron toda la fecha. Está perfecto. Y a ver, los pibes de la Sub-20, y había gente que decía, no, esto es para favorecer a Peñarol, porque capaz que mañana echan al técnico y el técnico no tiene una semana más. O otros que decían, no, es porque en realidad Nacional jugó. No, señores, no le busquemos. Es sencillo. La gente, el domingo, hay fechas posibles. El domingo que la gente esté tranquila para mirar los pibes de la Sub-20, que capaz que alguno que es Nacional quiere ir a ver el partido con Maldonado, no, mejor lo mire tranquilo, y si Uruguay sale campeón, que haya festejos. O que vayan si quieren, que ya es impresionante la cantidad de lo que están haciendo planes para ir. Claro. Pero bueno, ¿no? Nada, claro, a veces tendemos querés ejemplarizar, claro, el tema de... Y que es teoría conspirativa que no, claro, o a veces... Siempre buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Con todo. Pero es justamente por este motivo. ¿Por qué? Pero aparte, lo que pasa es que es un tema muy delicado, el tema de... Totalmente. Sensible, ya no sé qué adjetivo utilizar, el tema del hallazgo de restos, de desaparecidos. Un dato llamativo, a ver, recién dentro de 30 días se va a saber la identidad. Se mandan a Argentina el equipo de antropología forense de la Universidad de Córdoba, creo que tiene todo el ADN de los desaparecidos. Quizá nadie y nosotros seríamos un poco atrevidos también, es imposible decir quién puede llegar a ser la identidad. Según los primeros indicios, podría tratarse por el tamaño de los huesos de una mujer. Y lo que fue llamativo, sí, que fue la presencia de Macarena Hellman en el lugar, que nunca, hasta ahora ella nunca había ido a ninguno de los otros sitios donde habían aparecido restos, ¿no? Eso abre un manto de incertidumbre, posibilidades. Hay cero información, o sea, por lo tanto no se puede especular. Sí, todo hace indicar que por la morfología del tamaño de los huesos se podría tratar de una mujer. Y bueno, mujeres desaparecidas, si bien hay varias en Uruguay, llamó la atención allí la presencia de Macarena Hellman, ¿no? Sí. Y que tuvo unas palabras de esperanzadoras acerca de un nuevo hallazgo. Y yo creo que... Lo dijo, ¿te acordás? Lo comentó en la nota. Ah, tú no estuviste el martes. Beatriz Gaurena, ¿no? La edila del Frente Amplio, y que estuvo acá en el programa de la mañana también. Yo creo que absolutamente todos los familiares desaparecidos tienen esperanza de que sea su familiar, ¿no? Incluso veía un fotógrafo vuelve del lugar del hallazgo con el sobrino de un desaparecido, y él ahí decía, bueno, en estos momentos estoy en la etapa de la euforia, ¿no? O sea, puedo llegar a pensar que mi tío
sé que esto va a pasar, se me va a pasar, mañana pasado se me va a pasar, voy a estar o pelando papa o no sé qué, me voy a olvidar del tema, y cuanto menos piense, voy a estar en la calle en algún lado y voy a escuchar en la radio o van a avisar, che, es de fulano de tal, ¿no? Pero bueno, como todos, cada uno tiene una pequeña esperanza de que sea su familiar, aunque creo que igual se va a quedar contento si es el familiar de otro, porque bueno, va a tener un lugar, va a saber realmente que, o sea, todos sabemos que murieron todos, pero va a tener un lugar donde ir, ¿no? a un sitio de enterramiento, a llevarle una flor, si querrás llevarle, o al menos saber, porque si no te va a quedar siempre, a ver... Son esas cosas no cerradas que quedan. Exacto, esas cosas no cerradas, y no solamente te hablo de lo que pueden haber pasado con desapariciones en dictadura, creo que también puede pasar con muchas personas que están desaparecidas hoy en día. Exacto. Que quizá hasta hayan dejado cartas de autoeliminación, ¿no? Claro. Y como nunca aparecen los restos, lo último que todo ser humano pierde es la esperanza de la vida, ¿no? Siempre estamos aferrados a ese pequeño hilo de decir, bueno, puede estar vivo. En estos casos sabemos que los desaparecidos no están vivos, ¿no? Pero son etapas necesarias, Edu, para cerrar. Lamentablemente, digamos que lo que nos pasa, como en tantos órdenes, además politizamos los temas. El reposo de los restos Totalmente. Es una aspiración más allá de la fe que tengas. A ver, usemos lo práctico, digamos, y que conocemos. Muchas veces hemos visto 1 millón de películas donde muchos soldados en el extranjero, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y otros países, hay una norma establecida que obliga a la recuperación, siempre la recuperación del cuerpo de la persona, en este caso el soldado. ¿Por qué? Porque es indispensable llevárselo a la familia para que la familia pueda cerrar el duelo. Su duelo. Y es tremendo, nos ha pasado, digo, aquellos que conocemos, digo, personas que están buscando todavía a hijas, nietos desaparecidos acá en Uruguay, y no por temas de la dictadura, pero que no están, como vos lo señalabas, y que hasta el día de hoy están todavía con eso, o sea, tienen esa pequeña luz, por así, esperanza de que, bueno, sabés que están de repente... Acá en este caso todavía tiene el agravante de que fue practicado un terrorismo por parte del Estado, ¿no? O sea, por parte del Estado, que bueno, hizo prácticas terroristas para hacer desaparecer gente. A mí me impactó en la imagen que se mostraba el otro día cuando dejaron entrar a los familiares y estaba la fosa, estaban los huesos acomodados arriba de unas bandejas blancas. Estábamos viéndolo recién en imágenes. Y me impactaba mucho el silencio ese, ¿no? El mismo silencio que a veces se puede escuchar, ese silencio en la marcha del 20 de mayo. Fue más de 1 minuto donde todos los familiares quedaron como observando los restos. Ni siquiera yo creo que hasta por respeto, hasta los fotógrafos que estaban en ese momento ni siquiera dispararon para respetar el silencio de los familiares. Fue registrado por algunos teléfonos celulares. Y a mí me impactó muchísimo eso, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que esas cuestiones son las que reafirman que hay que seguir buscando hasta encontrar al último desaparecido, ¿no? Y lo peor de todo, uno a veces cada vez que aparecen los restos de algunos de los desaparecidos, repasa todo aquello que los informes, ¿no?, de la Comisión para la Paz, después el informe de Bertolotti, los informes de la Comisión en el gobierno Vázquez de los comandantes. Y dice, ¿cuánta mentira hubo de parte de los militares, ¿no?, con sus superiores de turno, porque le mintieron a sus comandantes en jefe de la época, ¿no?, y con todo el sistema político, y también con esos otros familiares, porque seguramente hay gente que sabe y que tiene información, ¿no?, y no la comparte. Yo no creo en la teoría esa que se murieron todos. Creo que hay gente que tiene información y que no la comparte. Ahí estamos viendo, gracias Fernandito, imágenes.
Ahí decía está María Claudia, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención. Claro, claro. Me llamó mucho la atención. Sí. Y bueno, esto es un eslabón más. Existe la esperanza de que se siga llevando adelante, pero ¿cómo, Edu, tenés razón en lo que decía, cómo se lo agradecerían no solo los familiares, la ciudadanía en general? Totalmente. Si el grifo se abriera con toda la información. ¿Qué es y por qué ocultan esto? Vos fijate que estos restos... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que pase qué? ¿Qué promesa le hicieron a alguien de no, mis secretos irán a la tumba? En esto tan mezquino. Vos fijate que en este caso aparecen a unos 100 metros estos restos. De los restos, en el batallón 14 aparecieron los del maestro Julio Castro. Exacto. Y los de Ricardo Blanco. Fueron los dos que aparecieron allí. Después se dijo que había existido la operación Zanahoria, que lo habían desenterrado, tirados al mar, un montón de cosas. Sin embargo, siguen apareciendo restos en zonas donde presumiblemente se pensaba la existencia de enterramiento, ¿no? Entonces, es evidente que alguien ahí leía un tuit, no recuerdo quién era, decía, habló la tierra, ¿no? Ah, exacto. Ya que los militares responsables no hablan, habló la tierra. Bueno, habrá que seguir buscando para que la tierra siga hablando y para que le llegue paz a esta gente que está buscando los restos de sus familiares, aparte de personas en su gran mayoría que no tenían absolutamente nada que ver ni con la guerrilla, o sea, estamos hablando de personas que por sola forma de pensar diferente terminó torturada y asesinada en un cuartel. Exacto. Me parece además muy destacable ese punto, ¿no? Ese punto. Más allá de todo, hay mucha gente que... porque siempre volvemos, creo, al mismo simplismo, de que politizamos el tema, no, que por algo pasó y que hubo gente que realmente se la comió de rebote, digamos, en esta situación, hablando pronto y mal, claro, y que poco tenían que ver, o prácticamente nada tenían que ver con un montón de situaciones, y bueno, tuvieron un destino y que encontraron. Que ojalá se logre aclarar en algún momento, porque es parte, creo que es parte, lo decíamos hoy, parte de la necesidad de la familia, parte de la necesidad de un padre, de un hijo, un nieto, de tener por lo menos la respuesta, de decir, bueno, cierro esto y tengo donde llevar unas flores. ¿Entendés? Porque horroroso final que no podían prever, que ni se imaginaban. No cerrás el duelo, sino eso es clarísimo. Trabajadores que estaban trabajando en la Plaza de Maldonado acá como taxistas que los levantaron de acá y después los terminaron torturando, reconociendo médicos. Me acuerdo de una de las instancias judiciales en las que habló el coordinador de la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental, que es abogado, que es Leonardo Gino Pereira, que en su condición de abogado acompañó a los familiares de Chocho. Decir que en los testimonios hasta el médico, no me acuerdo quién, no, los médicos corroboraron sí que había fallecido, pero uno de los torturadores dijo, me parece que se me fue la mano en los pasillos cuando volvieron. Esas cosas que te dejan helado, reconociendo de cierta forma no, directamente la autoría de estos hechos lamentables. Porque incluso, yo me quedé pensando en una cosa que había dicho ahora, incluso aunque tú hayas sido partícipe, o sea, hayas sido partícipe de una guerra, o sea, ya en ese momento la mayoría de los desaparecidos, el movimiento guerrillero MLN estaba totalmente desarticulado, sus líderes estaban presos, y terminás siendo torturado y ejecutado en un cuartel militar, ¿no? Aunque seas, entre comillas, un preso de guerra, por decirlo de alguna forma, no merita de ninguna forma hacer lo que hicieron con los restos, ¿no? Porque eso ni siquiera creo pasa en la guerra. Exacto. Claro. Claro. Bueno, es lo que decías, ¿no? Claro, efectivamente, más allá de los horrorosos vuelos, los denominados vuelos de la muerte, ¿no? Exacto, sí. Que ahí tiraban los cadáveres al océano para que, bueno, ahí sí, obviamente, perdés toda esperanza de poder hacerte con esos, con los restos de tus seres queridos. Bueno, en definitiva, quería tocar este tema, yo no sé. Edu, ¿nos tenemos que ir, Fernandito? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ahí, ¿no? Sí. Si quieren, sí, porque se enfría. Claro. Los recibimos de la mejor forma, con los brazos abiertos y con una excelente comida. Gracias, Carlitos.
por la abrazo invitación, grande. porque vamos a ir para y allí, de ¿no? estar mirando ahora, Claro. me pongo allá en la cantina, así que un abrazo grandote. Vas a encontrar a ya estamos en instante por ahí. a un querido amigo del canal que nos va a recibir con los brazos abiertos y con su gastronomía. Gran cocinero, ex planchero de La Pasiva. Sí, señor. Y además, digamos, bueno. Perdón, y encargado de la alimentación de... Sí. Te estoy hablando de ¿cómo era? Me hablaba del Real Madrid, del Atlético de Sí. Madrid, de dónde estuvo trabajando en Europa. Creo que ahora me van a pasar el dato. Bueno, así que imagínate la experiencia que tiene y con qué nos va a recibir. Yo le quiero agradecer a ustedes, quiero agradecer a todos los muchachos del canal. Y yo me siento muy orgulloso de considerarme amigo de ustedes, de amigo del canal. Digo, porque forjamos, creo que, una amistad a lo largo del tiempo, ir conociéndonos. Y sobre todo valorando siempre lo que ustedes hacen, lo de Tato, Fernandito, todos. No quiero nombrar a nadie porque si no después me olvido. Pero nada, y me siento orgulloso de estar acá y sobre todo me siento orgulloso de todo. He visto el desarrollo del canal, cómo ha crecido, cómo ustedes han puesto muchísimo para lograr esto que tienen. Y quizá, yo lo cuento mucho en Montevideo, a muchos colegas, y o sea, va más allá del trabajo, digo, de lo que han logrado consolidar y sobre todo con todo el equipamiento y muchas cosas que tienen, el equipamiento técnico, la calidad humana, creo que podrían ser muy bien la sana envidia de muchos canales de la capital del país. Gracias. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias. Edu, me trasladaron una pregunta antes de Sí. entrar acá, ¿te imaginas? Cuando te la haga te vas a imaginar de quién es. Dice, ¿es verdad que cuando a ti te convocaron para ser coordinador del informativo subrayado, tú no eras periodista de periódico, de diario, y apenas tenías noción de lo que estaba pasando por la televisión? Es un poquito más, ni siquiera tenía noción. Ni siquiera. Porque voy a contar una anécdota, y ya cerramos y nos vamos. Tenía una tele, yo tenía solamente una tele en casa, donde vivía en un apartamento, y esas teles grandes de tubo, y estaba desenchufada, y la usaba para colgar ropa. ¿tá? La única tele que veía era la televisión cuando estábamos en la redacción del Observador, Ahí. que teníamos ahí los noticieros, cosas. Sí, era la única tele que tenía. Después aprendí en el Canal 10 durante años. En los primeros tiempos tenía a Carlitos Pombo, un gran editor, que lamentablemente la pandemia se lo llevó. Claro, y uno venía del diario acostumbrado y escribía unas cosas así, y me decía, tapalo con diario, gurí, me decía. Pero bueno, no, sí. Tapalo con diario, claro. Pero es todo un aprendizaje el lenguaje audiovisual y por suerte me quedó mucho por aprender, pero algo sacamos de esos 15 años en Canal 10. Aparte fue una muy buena experiencia, para nosotros también, Importante valorar eso, Por digamos favor. que fue la forma, además el respaldo, permanente el respaldo, para todo un equipo del interior, como vos lo decías, trabajando con mucho esfuerzo, pero principalmente el tema de los chiquilines, con el tema técnico, Fernandito, el Tato, todo el equipo, y bueno, y ese ida y vuelta y el respaldo permanente además de Edu para todo, para todo, para lo que se hacía, lo que se elaboraba técnicamente, siempre eso lo recordamos y lo valoramos mucho, a tal punto que bueno, el día que no estuviste más, tampoco estuvimos más nosotros, porque fue parte en definitiva de ese ida y vuelta y esa forma de trabajo y desarrollo que nos permitió a todos también crecer, Edu. Fue así para todos. Y eso es un agradecimiento. Y lo valoramos, además, lo valoramos mucho. A lo que hiciste, Lo porque valoramos mucho. lo único que hacíamos era escucharte detrás del teléfono. Nada más. Y las indicaciones eran en el momento de salir al aire. Llamó el preve. Claro. No había sábado domingo el tipo. Claro. Llamó breve. Y bueno, la verdad que y lo entendimos de muchas maneras. Sí, de muchas maneras. totalmente. Incluso aquellas que teníamos cierto temor a salir porque nos iba a preguntar la informativista, en este caso Blanca, por supuesto, algo. Y yo digo, ay, ¿qué le respondo? Nada, responderé lo que ya sabés. El mismo Eduardo se encargaba también de tranquilizarnos al momento de la salida, para que no nos hiciéramos nos creáramos una incertidumbre que nos llevara a tener miedo. Por eso, hay una cantidad de cosas que aprendimos. Además, otra cosa también, gracias Edu también por darle a veces a los lugares que no son precisamente de la capital el lugar que le corresponde, pero que se ganan.
porque si la información más importante surge, y generalmente es obvio que va a surgir en el lugar en donde vive la mayor cantidad de personas de nuestro país, que es en la capital. Pero muchas veces, Sí, claro. Eduardo también contaba con que de aquí le presentáramos lo que daba Maldonado, en baja y en alta temporada. Desde luego, en verano teníamos incluso hasta un protagonismo aún mayor. Pero bueno, y fuera chiquito o poco importante o muy importante lo que teníamos para ofrecerte, gracias por tenernos en cuenta siempre. Gracias a ustedes. Vamos arriba, Edu. ¿Nos vamos? Un gusto. Vos volvés con los muchachos de nosotros y dijimos que te sigan sacando por Zoom, que nosotros te teníamos en vivo acá. Voy a tener un lío. Y vos también vas a tener otro Obvio, lío. ya veo cómo van a cobrar. Pero con Fabián ya lo vamos a charlar. Ya lo charlamos. Gracias por acompañarnos. En instantes la reiteración de la edición de Doble Visión Noticias con la conducción de Kevin Rodríguez. Y en segundo lugar, si Dios nos permite, bueno, estaremos dentro de una semana para compartir una nueva edición de Sin Límites. Gracias a quienes siempre nos... Bueno, A todos, al Loco ¿no? Cacho, pero Luego también Cacho le mandó han escrito... mensaje, me supongo que no miré mensaje, pero Estelita, para todo el Estelita, equipo. para todos un Raúl, beso grande. a toda la gente que anda por ahí siempre. Gracias por los Y mensajes para que todos, hoy, con tantos invitados, contentos de tenerlos, no pudimos compartir con Un abrazo ustedes. grandote. Nos reencontramos en una semana. Chao, Marce. Que pasen bien. Sin límites. Periodístico. Lo del planeta, lo de la patria y todo lo de la comarca. Sin límites.